al Señor. Es bueno, nuestro Dios es bueno. El pastor siempre dice que se ha pasado de bueno, ¿verdad? Grande es su misericordia, hermanos. Qué grande es el Señor. Es para que usted y yo estuviéramos parados acá, pero su misericordia ha sido tan grande. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, que están paradas, por favor. Me gozo, hermanos, de estar en la casa, me gozo de estar acá. Mientras cantábamos cantos viejitos, me recordaba cuando me llevaban a la escuela dominical, estaba chiquillo y me acuerdo que mis piernas no alcanzaban el piso, sentado en la banca de la iglesia, y ahí escuchaba aquellos coritos. Y nunca me imaginé que un día iba a estar en la casa del Señor alabándole y glorificando su nombre, hermano. Un plan había para mi vida, y un plan y un propósito había, y glorifico el nombre del Señor, porque el Señor ha tenido misericordia para conmigo, para con usted también. Amén. Mire, yo me gozo, quiero darle gracias al pastor por la invitación. Debo de compartir una palabra con ustedes, y es una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Es algo que de pronto Dios habla al corazón y compartir esta misión que Dios ha puesto en el corazón. Yo quiero, para aquellos que les gusta escribir, que les gusta poner, yo le puse ¿a quién iré? Simplemente así, ¿a quién iré? Queremos también saludar a los que se conectan en las redes sociales, porque sé que hay muchos que se conectan, hermano, de México, de Guatemala, dentro de los Estados Unidos. Queremos bendecirles también a ellos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios hable a sus corazones. Amén. Vamos a hablar hoy, hermanos. Yo quiero hablarles hoy a ustedes de dos hombres de la Biblia, dos hombres que nosotros podemos ver y estudiar sus vidas, y me llamó mucho la atención. Y mientras yo estaba estudiando esto, yo estaba meditando acerca de cuántos de nosotros, hermanos, en nuestra situación a veces malestar en nuestro cuerpo, buscamos la ayuda de un doctor. Y cuando buscamos la ayuda de un doctor, buscamos la ayuda del mejor doctor, porque queremos que nos sanen pronto del cuerpo. Alguna ayuda que nosotros necesitamos, buscamos al mejor. Queremos construir, queremos buscar al mejor constructor, al mejor albañil. Siempre queremos buscar al mejor, porque queremos hacer las cosas bien. Cuando yo estaba meditando en esto, iglesia, vino estos personajes, y es uno llamado David y el otro llamado Saúl. Dos hombres que la Biblia nos habla que los dos fueron reyes de Israel. Saúl fue el primer rey de Israel, y David también fue el rey de Israel también. Pero dos hombres muy diferentes, muy diferentes. Saúl era muy diferente a David. David era, dice la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Jehová. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces, cuando yo comienzo a leer esto, de la diferencia entre Saúl y la diferencia entre David, a mí me llama mucho la atención esto. Y yo quiero que vaya conmigo pronto a 1 de Samuel, capítulo 28, porque hay algo que Saúl hizo que no debería haber hecho, pero lo hizo. Y vamos a ver por qué razón. 1 de Samuel, capítulo 28, verso 4, dice: así que los filisteos se reunieron y fueron y acamparon en Sunem, y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Verso 5. Cuando Saúl vio a quien dice, cuando dice había sobre el campamento de los filisteos, en esta versión dice, cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo. Saúl estaba amenazado por el pueblo filisteo, por todo ese ejército que tenía enfrente. Saúl se encuentra y mira esa multitud, ese número, y quizás pensó, son mayores que nosotros. Y la Biblia dice que el temor acaparó su corazón.
el miedo a Saúl lo cautivó, porque dice que era inmenso el ejército filisteo, y Saúl, dice, tuvo miedo y se aterrorizó. Cuando de nosotros en las adversidades de la vida tenemos a veces ese miedo, ese temor, y el problema, iglesia, no es que usted tenga miedo, el problema es que nosotros vivamos en ese miedo. O sea, no es pecado que usted tenga miedo, no es pecado que se terrorice. El problema es que usted viva en ese temor todo el tiempo, porque entonces, ¿en qué Dios nosotros nos confiamos? Si nosotros cantamos que decimos que tenemos un Dios que es el poderoso de Israel, que el poderoso al cual nosotros servimos, pero a Saúl lo cautivó el miedo y el temor. En el verso 7 del mismo libro de Samuel dice: así que Saúl le dijo a sus consejeros, mire, ¿qué es lo que hizo Saúl después de ver el ejército filisteo y ver que era mayor que ellos? Y después que cautivó el temor su corazón, tuvo miedo, dice por ahí, como dice, él se paniqueó. ¿Qué hizo Saúl? Hizo algo que él mismo había logrado cortar todo aquel o aquella que era evidente, pero por no saber a dónde dirigirse, hermano, por no saber a quién consultar, realmente hizo algo equivocado. Escuche bien, dice el verso 7: así que Saúl le dijo a sus consejeros, busquen una mujer que sea medium, o sea, para ir a preguntarle qué hacer. Y sus consejeros le respondieron: hay una medium en Endor. Verso 8: entonces Saúl se disfrazó. Saúl estaba desesperado por encontrar una respuesta. Llegó al grado de quitarse su vestidura de rey para poder hacer lo que no tenía que hacer. Escucha, iglesia, hay veces que nosotros como creyentes, como iglesia, perdemos o nos quitamos la vestidura que Dios nos ha puesto para poder hacer cosas que a Dios no le agrada, cosas que no están del agrado delante de los ojos de Dios, y despreciamos lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Un vestido blanco, un vestido limpio, ropas nuevas, los despreciamos. Saúl dice que se disfrazó, se quitó la ropa de rey y se puso otras vestiduras. Dice que se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales, y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de 2 de sus hombres. Y le dijo Saúl: tengo que hablar con un hombre que ha muerto. Le dijo: ¿puedes invocar a su espíritu para mí? ¿Qué estaba haciendo Saúl, hermano? Saúl estaba buscando a Samuel. Samuel ya había muerto, Samuel ya no estaba en la tierra, pero había una desesperación de Saúl por buscar una respuesta, porque su temor lo había cautivado, el miedo lo había cautivado. Ahora, iglesia, hoy en día hay muchos que buscan el consejo del compadre y el consejo de la comadre antes de buscar la respuesta de Dios. Por eso es que a veces nos equivocamos, hermano, en las decisiones que hacemos, porque no buscamos la respuesta de Dios. Pero ¿por qué le sucedió a Saúl esto? Porque Saúl no tenía una comunión con Dios. Si uno ve en la Biblia que dice que Saúl tenía comunión con Dios, o que Saúl buscaba a Dios de corazón, la Biblia no lo describe así. Al contrario, Saúl era una persona renuente, desobediente. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le mandó a derrotar al rey y se trajo lo mejor ganado, lo mejor de aquella tierra? Él pensó que había hecho bien. Le preguntaron: ¿qué es ese ruido de ovejas que escucho? Tendrías que aniquilar a todos. Dice: me traje lo mejor. Desobediente. Su desobediencia, su altivez,
Llegó que Dios los separara. Él no había conocido realmente a Dios. Por eso yo le decía al principio, entiéndelo, ¿a quién iré? ¿A quién vamos nosotros? ¿A quién acudimos cuando usted tiene un pesar, cuando usted tiene una tristeza, cuando usted tiene un dolor y una necesidad? ¿A quién va? Yo sé que recurrimos a los pastores. Yo sé que recurrimos al pastor, a la pastora. Y sé que Dios los usa para darnos una palabra. Pero no hay nada mejor cuando usted se meta a su cuarto y doble sus rodillas y clame a Dios ahí. En la cocina, en la sala, en su carro, y pida la dirección de Dios. La decisión que usted va a hacer, que sea la correcta delante de los ojos de Dios. Que le pregunte a Dios, pregúntele a Él: Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿está bien que haga esto? Me quiero cambiar de trabajo, ¿es tu voluntad, Señor? Quiero comprar esto, Señor, ¿es tu voluntad? Cuando usted pone a Dios en primer lugar, usted está glorificando el nombre de Dios. Usted está reconociendo que su vida pertenece al Señor. Por eso es de que nos equivocamos, porque no le preguntamos a Dios. Lo hacemos a la carrera, a la ligera, y después venimos todos desquebrajados, todos rotos, y decimos: ¿qué pasó, Señor? Bueno, nunca me preguntaste, nunca me dijiste, nunca compartiste. Saúl buscaba un amigo, buscaba una persona que lo llevara a comunicarse con Samuel, porque Saúl no había conocido el cómo comunicarse con Dios. Y yo pregunto hoy: ¿cuántos de nosotros conocemos realmente a Dios y nos comunicamos con Dios? Porque pedimos oración: hermano, ore por mí, hermana, ore por mí, y todo el mundo orando, pero usted y yo no oramos. Y no hemos conocido a Dios todavía. Saúl no había conocido a Dios porque no tenía esa comunión con Dios, no había esa intimidad con Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en un momento que yo quiero estar a solas con Dios un momento, en el carro, en la cocina, en el cuarto, dice, en tu aposento, dice: cierra la puerta. Aleluya. Cierra la puerta. Y ahí, a solas con tu padre, ahí, hermano, ahí donde se forma una relación de padre a hijo, de hijo a padre. En ese momento, hermano, en ese rincón suyo, hermano. Hay mujeres, hermano, que por el espacio, por el ruido, lo que sea, se van, aunque sea al baño, pero ahí están, clamando a Dios, suplicando a Dios, adorando a Dios, buscando una respuesta. Pero eso es lo que ha faltado en la iglesia hoy en día, hermano. Se ha soltado esa comunión con Dios. Hemos soltado la mano de Dios y vemos que el Señor va para allá y nosotros estamos lejos todavía, porque nos soltamos, hermano. Por eso Saúl tuvo que buscar a alguien, porque él lo que quería, Saúl quería hablar con Samuel, no quería hablar con Dios, quería hablar con Samuel. Es como que nosotros hoy en día pongamos a un hombre primero antes que a Dios. O yo quiero hablar con el apóstol, con el profeta, quiero hablar con él. Hermano, con todo el respeto, yo prefiero mejor doblar mi rodilla y clamar al Señor. Prefiero doblar mis rodillas ahí y decirle: Señor, yo necesito escuchar tu voz, necesito que me guíes. Aquel que ha conocido que Dios le habla, hermano, tiene esa hambre y esa sed de buscar más de la palabra de Dios, escuchar, hermano. Antes digo por ahí, ¿cómo es la voz de Dios? La voz de Dios no tiene sonido, no tiene, ¿cómo le dijera yo? No tiene ese cuerpo, habla al alma, aquí adentro, aquí adentro. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero
Pero es aquí adentro cuando Dios te habla. Amén, aleluya. Uno quisiera escuchar la voz de Dios. Mire, un día yo le dije a Dios, Señor, le voy a confesar, le dije, Señor, yo como quisiera escuchar la voz. ¿Cómo le hablabas a Moisés? ¿Cómo le hablabas a Abraham? ¿Cómo le hablabas a Elías? ¿Y sabe qué? El Señor no me respondió. Porque si yo me hubiera respondido, yo creo que me hubiera muerto ahí. No es porque Dios no pueda hablar, Dios puede hablar. Pero nosotros hoy en día caminamos por fe. Y yo creo cuando Dios habla, hermano. Yo creo cuando Dios habla aquí a tu ser y te inquieta, te incomoda. Dios habla dentro de nuestro corazón. Y Saúl buscaba a alguien para poder hablar con Samuel. Se equivocó Saúl de buscar a Samuel. ¿Qué quería escuchar de Samuel? Porque Samuel siempre estaba ahí. Samuel siempre estuvo ahí con él. Haz esto, haz aquello, no lo hagas y hágalo así. Siempre estuvo ahí. Pero ¿qué pasó cuando Samuel ya no estaba? Corrió a buscarlo y lo buscó de una manera equivocada. ¿Qué va a pasar cuando tu mentor ya no esté? ¿Qué va a pasar cuando tu esposo ya no esté o tu esposa ya no esté? A muchos de nosotros los varones le dejamos la carga a la mujer. Oran, horas, la esposa orando, intercediendo y orando. ¿Qué va a pasar cuando tu líder no esté? En la situación donde estés, el líder ya no va a estar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a invocar a alguien para que lo comunique con él? No, Dios te ha capacitado también para hacerlo. Pero ¿dónde está el secreto? En tener una vida en comunión con Dios. Es saber escuchar a Dios. Es saber sentir su presencia. Y mire, pues hoy en día, hermano, muchas iglesias, hermano, en muchas iglesias, y hay personas que aún todavía no han conocido a la presencia del Señor. Aún no han escuchado la voz de Dios en sus vidas. Por eso es de que acuden a otros lugares o acuden con alguien más para que les dé un consejo, para que les diga. ¿Y sabe cuál es el problema? Es de que lo buscan fuera de la iglesia, fuera de los caminos del Señor. El consejo del mundo nunca va a ser bueno. Oh, tengo problemas con mi esposa y el vecino, el compadre me dijo, déjala. ¿Qué consejo te puede dar alguien del mundo si no ha nacido de nuevo? Usted es el que ha nacido de nuevo. Usted es el que tiene a Cristo en su corazón. Usted y yo somos los que tenemos al Espíritu de Dios. Somos nosotros los que tenemos que dar un consejo mejor al mundo. Somos nosotros que debemos dar un ejemplo mejor a los del mundo. No ellos a nosotros, hermano. Entonces Saúl se equivocó. ¿Pero por qué se equivocó? Porque no conoció a Dios y no tuvo comunión con Dios. Por eso a mí me pegó fuerte eso de realmente conocemos nosotros a Dios, hermano. ¿En dónde hemos conocido nosotros a Dios? ¿En dónde? ¿Sabe? Muchos dirán, hermano, yo conocí a Dios en una cama en el hospital. Ahí conocí la misericordia de Dios. Ahí le conocí cuando me abrazó. Cuando el diagnóstico del médico era un cáncer terminal, la gracia, la misericordia se acercó, el amor de Dios se acercó y todo salió negativo. Ahí conocí a Dios. Conocí a Dios en medio de la crisis de mi matrimonio, del divorcio. Ahí conocí a Dios. Ahí su mano se extendió y fue un matrimonio renovado, establecido. El Señor hizo de nuevo. Ahí conocí a Dios. Lo conocí aquí en el altar cuando vine un día, me arrodillé y aquí me abrazó Dios. Hemos conocido realmente nosotros a Dios, hermano. Si te preguntaran realmente hoy, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Dime, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Dios?
¿Qué respuesta le daríamos nosotros al que nos preguntara si conocemos a Dios? Saúl no conocía a Dios, por eso cometió el error de poder buscar un amigo para poderse comunicar con Samuel, para que Samuel le dijera qué hacer. Y sí tuvo respuesta, y la respuesta que él obtuvo no fue para bien. Se le dijo que iba a morir. Un hombre desobediente. Cuando yo leo esto y cuando yo medito que era el rey Saúl, el rey de Israel, digo, el hombre tendría que haber tenido una relación con Dios, porque fue Dios quien lo puso a él, fue Dios quien le dio al pueblo. El pueblo le exigió: ok, te lo voy a dar, te lo voy a poner. Pero un hombre que no supo hacer las cosas bien. Pero David, hermano, David era un pastorcillo de ovejas, que en medio ahí del campo, del desierto, cuidando las ovejas de su padre, ahí en esos momentos de intimidad que tenía con Dios, hermano, ahí Dios se le revelaba a él. Yo creo, hermano, que cuando Saúl entonaba esos cánticos de lo que están escritos en Salmos, el corazón de Jehová se alegraba, hermano. Pero en ese momento en que David agarraba su arpa y adoraba y alababa al Señor. Es decir, David tuvo un encuentro con Dios. David conoció a Dios en esos momentos, en esos momentos apartados. David conoció a Dios. ¿Por qué? Porque le adoraba, le alababa, le bendecía, le exaltaba. ¿Qué sucede, hermano, cuando usted y yo alabamos a Dios? Cuando usted y yo alabamos y bendecimos el nombre de Dios, se va toda tristeza. Se va, hermano, se va. Usted ponga alabanzas en el carro, ponga sus audífonos y ponga alabanzas de júbilo, y se va la tristeza. Porque dice que el gozo del Señor es mí. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y lo que Dios da, hermano, no es pasajero. Lo que Dios da permanece. Somos nosotros los que lo abandonamos. El gozo que Dios, el Señor da, hermano, nosotros lo cambiamos por la alegría y el gozo del mundo. Pero lo que Dios te da permanece, hermano. Es hermoso, es maravilloso. El mismo Jesús dijo: no se compara mi paz con la paz del mundo. Jamás. El mundo tiene paz, entre comillas, pero jamás se va a comparar con la paz que Cristo nos da. Por eso me gozo y me gusta el pasaje de que en paz me acostaré y así mismo dormiré. Una cosa es que usted se acueste en paz y otra cosa es que usted duerma en paz. Usted puede acostarse en paz, pero puede soñar con demonios y con tantas cosas que lo persiguen. Pero acostarse en paz y dormir en paz, dos cosas diferentes. Pero David, hermano, David por eso conoció a Dios en esos momentos y en su adolescencia, en su juventud. David ya había conocido esa presencia de Dios, hermano. Por eso yo le digo, hermano, y con todo respeto, hay muchos que quizás estamos en ya estamos batallando, hermano. Y si, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo me vas a bautizar con el Espíritu Santo? ¿Cuándo? Hay algo, hermano, hay algo que no está funcionando entonces por ahí. David se acercaba al Señor cantándole salmos, escribiéndole salmos, alabando a Dios. David, hermano, llegó a ser el rey de Israel después de Saúl. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 10. ¿Qué hacía David, hermanos? David, dice, consultó a Dios.
David consultó a Dios, dice, y le pregunta: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor le dijo: sube, porque los entregaré en tu mano. Alabado Dios, aleluya. ¿Qué aprendió David? David aprendió a preguntarle a Dios. Reconoció que su Señor estaba en los cielos, que Él se dirigía conforme a lo que Dios le mandaba. David conocía y sabía que el Señor era su Señor. No como nosotros hoy en día hacemos lo que nosotros se nos pela, regala la mano, y después estamos ahí pidiendo perdón a Dios, hermano, porque no consultamos a Dios, porque no le preguntamos a Dios. Y la Biblia enseña que David aprendió eso, hermano, y David tuvo victorias por eso. Dice en 2 de Samuel capítulo 19, los filisteos, dice, atacaron de nuevo, y David volvió y consultó a Dios otra vez. Cada vez que los filisteos venían, cada vez que había una guerra, cada vez que había algo que hacer, David consultaba a Dios, le preguntaba a Dios, y Dios siempre le daba la respuesta. Hay veces que quizás Dios no te va a dar la respuesta inmediatamente, hermano, pero Dios tiene todo en control y tiene el asunto en sus manos. El otro día platicábamos con mi esposa y hablamos acerca de mudarnos de estado, de irnos de California. Y uno hace planes, hermano. Uno hace planes, como cuando uno salió de su país, cuando uno salió de Guatemala. Por supuesto que uno conocía a Dios, ¿verdad? Agarré mi mochila y agarré 2, 3 pedos, vámonos. Pero cuando uno ya conoce a Dios, cuando uno ha declarado que Dios es el Señor de su vida, es otra cosa. Practicando, le digo, y si nos vamos de California, quizás cambiando de aires, cambiando de amigos, de amistades, de gente, sería bueno probar movernos de estado. ¿Y a dónde nos vamos? No sé. Nos vamos más para allá, para el norte, nos vamos para allá, para el este. Vamos de California. A veces los cambios son buenos, hermano. Los cambios son buenos, pero siempre conforme a la voluntad de Dios. Si usted hace todo conforme a la voluntad de Dios, usted va a tener paz en su corazón y verá cómo Dios lo hace prosperar, porque todo lo hace bajo la voluntad de Dios. Pero cuando uno hace todas las cosas sin poner a Dios primero, hermano, más tarde usted en desarmar todo en su casa y que regresarse de nuevo, hermano. Y esa es una de las cosas que nosotros con mi esposa hemos tenido que decir: preguntémosle a Dios si es la voluntad de Dios. Yo le voy a confesar algo, hermano. Antes de nosotros venir para acá con los pastores poncianos, nosotros le preguntamos a Dios. Nosotros estuvimos visitando, hablamos con el pastor y estuvimos preguntándole, porque iglesias serían muchas para dónde ir, hermano. Y no, porque no lo digo con la actividad de decir, ay, hermano, no. Pero pastores había muchos que pueden ir y decir, pastor, ¿puedo congregar? Y yo, sí, hermano, véngase. Pastora, pues, no, sí, véngase. Pero Dios tiene los planes, y llegamos acá y el pastor nos acogió, los pastores nos acogieron, nos tendieron los brazos, aquí estamos. Pero esa es una de las cosas, hermano, preguntarle a Dios. ¿Le hemos preguntado realmente a Dios de lo que sus planes, de las cosas que quiere hacer? Pero David siempre le preguntó a Dios: ¿puedo salir? ¿Voy a salir a la batalla? ¿Cómo voy a salir? ¿Con quién voy a salir? ¿Cuánto voy a salir? ¿Cuánto vamos a ir? Y Dios le decía, le daba las estrategias: haz esto, haz aquello, ve con tantos, ve con estos. Y siempre Dios le dio la victoria, porque obedecía lo que Dios le decía. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermano, entre David y Saúl?
La diferencia era que uno sí conocía a Dios y el otro no lo conocía. Aunque los dos estaban en la misma tierra, pero eran muy diferentes. Y hay gente que está dentro de la iglesia, pero son muy diferentes. Somos del mismo país, pero somos diferentes. Estamos en la iglesia, pero hemos vivido cosas diferentes en Dios. Uno ha tenido experiencias con Dios sobrenaturales, hermano, donde Dios te ha sanado en medio de un culto, donde Dios te ha hablado en medio de la predicación, te ha exhortado en medio de la predicación, en medio de la alabanza. Dios ha llenado ese vacío que has tenido. Son momentos íntimos. Son momentos preciosos, hermano. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que David y Saúl? Que David había conocido la presencia de Dios. Y cuando tú conoces la presencia de Dios, hermano, quieres más y quieres estar ahí. Es algo inexplicable, hermano. No se puede explicar esa presencia, esa llenura. ¿Saben qué es lo que tenía David? Era el Espíritu de Dios. Y Saúl no tenía el Espíritu de Dios. ¿Cuántos de aquí tienen el Espíritu de Dios? Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. No hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, hermano. Pero usted va a decir, hermano, pero es que David cometió pecado. Sí, cometió pecado. David cometió pecado. Y David lo reconoce, hermano. David reconoce que ha pecado contra Dios. Y cuando le llegan a exhortar, David reconoce, hermano, de que él ha pecado contra Dios. Y por eso escribe el Salmo 51:10, dice, en el Salmo 51:10 dice, crea en mí. Dice, David estaba destrozado, David estaba, hermano. Yo sé que nosotros podemos apedrear a David, criticar al rey David, decirle tantas cosas, hermano. Pero que al final, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Si mientras nosotros aventamos una piedra, nos avientan por acá. Yo creo que no hay ninguno que pueda ser tu hermano de aquí que diga yo no he pecado. Todos pecamos. Y David reconoce esto, hermano, y dice, David habla con Dios y le dice, crea en mí, o sea, vuelve a hacer en mí, vuelve a crear algo nuevo en mí. En mí dice, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto, no afuera, sino dentro de mí. Hazlo, Señor. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva en mí. David conocía y reconocía a él que tenía el Espíritu de Dios. En el verso 11 dice, no me eches de tu presencia y no quites, ¿qué dice? No quites, ¿qué? No quites de mí. No lo quites. ¿Cuántos de nosotros van a decir, Señor, te he fallado, me he equivocado, pero no quites de mí tu Santo Espíritu? Porque tu Santo Espíritu es el que me lleva, el que me dirige, el que me lleva a toda verdad, el que me encamina a la verdad, el que me consuela. Es el Espíritu Santo de Dios. Por eso David reconoce, le dice, ok, está bien, perdí, fallé, quítame todo, quítame lo material, quítame las cosas, pero no me quites tu Santo Espíritu. Porque el que ha conocido la llenura del Espíritu Santo, hermano, vuelve a tener sed otra vez de poder ser lleno de tu Espíritu, el poder ser tocado de su Espíritu Santo. Por eso yo puedo perder todo, hermano, puedo perder lo material alrededor, pero que nunca pierda su Santo Espíritu en mi corazón. Aleluya. Porque el Espíritu es el que te llena, el Espíritu es el que te consuela. El Espíritu de Dios es el que redarguye, hermano. Sin el Espíritu de Dios estamos vacíos, hermano. Sin el Espíritu de Dios somos muñecos solamente que respiran. Pero el que sentir y el mover de nosotros y el vivir de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Por eso David dice, está bien, quita
reinado, quítame los siervos, quítame todo, quítamelos, las concubinas, quítame el oro, la plata, todo lo que tenga, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Y eso fue lo que a mí me fascinó y me encantó. La diferencia entre Saúl y David es de que uno era adorador porque conocía a Dios, si el otro andaba más perdido, hermano, porque nunca conoció a Dios. Yo quiero terminar con esto mientras hermanos pasan. Pónganse pie conmigo en esta hora, por favor. Salmo capítulo 34, verso 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Verso 6 dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Esto me enseña a mi iglesia que cuando usted clame, cuando usted ora a Dios, el oído de Dios está atento al clamor de su pueblo. Él es el único que nos va a librar de los temores. Él es el único que nos va a librar de toda angustia. Es el único que nos va a dirigir hacia un buen camino, hacia un buen puerto, en donde vas a llegar con tu barco, con la barca a un buen puerto. Tus decisiones puestas en Él te van a llevar mejor. Iglesia, mientras pongas primero a Dios, te va a ir mejor. En todos tus caminos pondrás primero a Dios y Dios te va a honrar. No sé cuáles son los planes que hay en tu corazón, no sé cuáles son los pensamientos que hay en tu corazón, cuál decisión tienes que tomar. Pero mientras tú los pongas en la mano de Dios y busques la guianza del Espíritu Santo, busques la guianza de Dios, Dios te va a llevar por un buen camino. Vas a ser próspero, porque Dios se va a agradar de que has puesto primero a Él. Lo has puesto primero a Él como su Señor y Salvador. Cierra sus ojos ahí donde estábamos a orar en esta noche. Padre, mi alma te alaba y te bendice, Señor. Mi alma te glorifica en esta noche, Dios. Padre, gracias porque hemos compartido, Señor, de tu palabra. Hemos compartido, Dios. La enseñanza de hoy es, Señor, ¿a quién iré? Señor, iré a ti, oh Dios. Iré a ti a buscar, oh Dios, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Dios. Porque solo tú, Señor, tienes la guía, Señor, para mi vida. Solo tú, oh Dios, conoces mi corazón. Padre, ayúdanos a tomar la mejor decisión, a buscar primero tu rostro, Dios, a buscar tu consejo, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, queremos ponerte siempre a ti como en primer lugar. Guíanos, oh Dios. No permita que nos equivoquemos en este caminar. No permita, Señor, que nos equivoquemos, oh Dios. Que seas tú, Señor, siempre el centro, Señor, de nuestra atención. Que seas tú siempre primero, Dios, a quien podemos acudir. Padre, ahí, oh Dios, en la intimidad, Señor, de la búsqueda, podamos recibir la respuesta, Señor. Podamos recibir, Señor, la respuesta a nuestra petición. Padre, en el nombre de Jesús, ruego, Señor, por los que están aquí, que han puesto petición delante, Señor, de ti. Señor, que han puesto, Señor, su oración, puesto su confianza en ti, oh Dios. Que tú les guíes, Señor, en un mejor trabajo, Padre, en una mejor casa, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, un mejor, Señor, empleo, Dios. Pero que sobre todo, Dios, seas tú primero. Oh, cualquiera que sea, Señor, la petición, seas tú primero, Señor.